tratemos sobre el tema, en realidad, ¿qué es la iglesia? Porque nosotros hemos venido funcionando como iglesia, pero muchas personas no saben ni han entendido qué es el propósito de la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar sobre que tenemos que nosotros volver al plan inicial de Jesús para la iglesia. No podemos seguir copiando los modelos y estilos, inventándonos cosas, sino nosotros debemos desde únicamente basarnos y sujetarnos al plan inicial que tuvo Jesús para su iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar de la iglesia primitiva, y qué mejor que para hablar de este tema ir al libro de los Hechos. Ahora me gusta más este sistema porque no vamos a tener el videoín colocando los versículos, sino que vamos a tener las Biblias en las manos y vamos a ir buscando, vamos a volver a la iglesia primitiva, o sea, que la gente se familiarice con sus Biblias, que la gente toque las Biblias, busquen en las Biblias lo que el Señor les está hablando. Entonces, vamos a estar en el libro de los Hechos, y vemos que en el capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento de recio que solaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Hechos 2, versículos 1 y 2. Entonces, este capítulo, y en especial estos dos versículos, me están apuntando que este fue el comienzo de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés. Ese fue el comienzo de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés. En los versículos siguientes vamos a hacer un relato para abordar el tema en que vamos a estar. Los versículos siguientes que vemos nos relata la manifestación del Espíritu Santo y la reacción de la gente que moraba en Jerusalén. Es bueno que en su casa cojan el libro de Hechos, capítulo 2, y lo lean para que se familiaricen y entiendan sobre el tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces, más adelante vemos que el Espíritu Santo llegó a esa iglesia y se manifestó con gran poder. Fue tanto el poder que la reacción de los que moraban en Jerusalén, dice la palabra de Dios, que quedaron atónitos y perplejos. O sea, la gente que estaba afuera, que no estaba en la iglesia, cuando vio la reacción que trajo el Espíritu Santo a su iglesia, la gente de afuera quedó atónita y perpleja. Y la gente no sabía qué estaba sucediendo. Y la gente empezó a ver que el Espíritu Santo hacía milagros, hacía manifestaciones, pero no sabían qué era lo que pasaba. Entonces, dice la palabra de Dios que después del versículo 14 en adelante, tenemos que Pedro se puso en pie con los 11 restantes y comenzó a compartir el mensaje del Evangelio. Ahí es importante que veamos, cuando la gente quedó atónita y perpleja, quedaron asustados, ¿saben qué pasaba? Algunos empezaron a decir, no, esos están borrachos, están ebrios, están perdidos. Y entonces vemos que el apóstol Pedro se puso en pie, dice la palabra de Dios, con los otros 11 y alzó su voz y comenzó a compartir el mensaje del Evangelio. Y terminando la predicación, les hizo ver que a ese Cristo que habían crucificado era inocente, y que el sacrificio que él había hecho al ir a la cruz del Calvario solamente era por el amor para salvarnos a ti y a mí del pecado. Les hizo ver que a ese Cristo, a ese Jesús que crucificaron, era inocente, y que él fue a la cruz solamente por amor para salvar a todos del pecado. Ahora, tengamos en cuenta algo importante, y es que Pedro solamente compartió el mensaje del Evangelio. Si nosotros leemos el libro de Hechos, vemos que Pedro solamente compartió el mensaje del Evangelio. Pedro no hizo promesas humanas como hoy en día se escucha. Pedro no engañó a nadie. Pedro no hizo espectáculo. Pedro no necesitó de luces, de sonido, ni de efectos especiales. Pedro solamente lo que hizo fue predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Hermanos, y la palabra de Dios nos dice que fue tan poderoso ese mensaje que Pedro compartió. En el versículo 37 nos dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sigue para hacer?
Démonos cuenta que Pedro no utilizó ninguna artimaña de hombre, ningún truco, ningún sonido, ni efecto especial. Pedro únicamente se limitó a compartir el evangelio del Señor, a compartir las buenas nuevas. Y esa palabra del Señor es tan poderosa, es tan como se ella misma, que penetra hasta los tuétanos, que ellos se compugieron de corazón y le dijeron a los hermanos: ¿qué haremos? Y eso es lo que la iglesia de hoy necesita, que la palabra de Dios toque sus corazones, para romper tradiciones, para romper todos los paradigmas, para romper todo lo que cargamos, y que sintamos en nuestro corazón que tenemos que hacer algo, que el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario no fue en vano. Es necesario que la iglesia entienda que gracias a ese sacrificio hoy estamos en pie, estamos aquí sentados disfrutando de la palabra de Dios. Versículo 38 al 40, encontramos la respuesta de Pedro y dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese. Fue lo primero que Pedro respondió: arrepentíos y bautícese. ¿Cuántas veces la gente llega a las iglesias hoy en día y no escuchan ni la palabra arrepentíos? ¿Cuántas veces hoy en día en las iglesias hay personas que no han recibido al Señor y ni siquiera saben que tienen que recibirlo en su corazón, sino simplemente creen que llegando a la iglesia, al club, van a estar salvos y que están porque están de moda? Pero la palabra de Dios dice que Pedro respondió y le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros como iglesia necesitamos entender que no podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas. No podemos seguir avanzando haciendo las cosas de nuestra manera. Necesitamos hacer un alto, necesitamos arrepentirnos, postrarnos ante el Señor y decirle: Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu para que esta iglesia salga adelante. Necesitamos Santo Espíritu, Señor, para que mi forma de hablar, de pensar, de actuar cambie. Yo no puedo ser el mismo cuando estaba en el mundo que cuando te recibí ahora. Entonces es la palabra de Dios que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de los pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios nos llame, estemos listos, ¿verdad? Y con otras y muchas palabras testificaba y nos exhortaba diciendo: sed salvo de esta generación perversa. Hermanos, yo pregunto, hoy en día, no estoy criticando porque nosotros estábamos entrando en ese corre-corre. Hoy en día las iglesias llegan las personas, se congregan y pasan 2, 3, 4, 5 meses y ni siquiera nos enteramos si son creyentes o no creyentes. No nos enteramos si en realidad han recibido el Señor, si se han arrepentido. Y muchas personas llegan a la iglesia y siguen sus vidas común y corriente, y los líderes y los pastores se hacen los de la vista gorda. Y dice la palabra de Dios que Pedro nos exhortaba, ¿verdad? Pedro nos exhortaba y les decía: sed salvos y apártense de esta generación pecaminosa. Y nosotros tenemos que tener valentía como iglesia de ver que un hermano está andando en malos pasos y exhortarlo en amor. Eso es la palabra de Dios: exhortar en amor, dejarlo ver que está caminando mal, dejarlo ver que está haciendo mal las cosas. Entonces dice que los exhortaba con amor, ¿verdad? Los exhortaba con amor y les dejaba ver las cosas, les decía que se arrepintieran de su manera de vivir. Entonces yo quiero que veamos también el versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron como 1000 personas. ¿se dan cuenta? No necesitaron propaganda, no necesitaron publicidad, no necesitaban avisos de internet, de radio, ni hacer bulla.
Simplemente lo que la iglesia hizo fue arrepentirse y entregar las fuerzas al Señor. Dice la palabra de Dios que aquel día los que recibieron la palabra bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Esto es lo que acabo de hablar, es como la introducción para lo que vamos a ver y vamos a estar hablando sobre el plan que Jesús tiene en su iglesia. Para comenzar, yo quiero que veamos 3 diferencias, así por encimita, que marcan el plan inicial entre la iglesia actual y la iglesia primitiva. La primera es que tengamos en cuenta que la iglesia primitiva no tenía un Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no tenía una Biblia, no tenía un manual para estar mirando y cada vez que fallaran ir a la palabra de Dios y buscar y leer y entender. La primera iglesia solamente era la palabra de Dios en forma de la enseñanza de los apóstoles. O sea, cada vez que se reunían, recibían la palabra de Dios y se iban para su casa solamente con lo que recibían. Nosotros hoy en día recibimos la palabra de Dios y la tenemos en libros, en CDs, en internet, en cassette, en radio, en todo lo que quieran tenemos la palabra de Dios. Pero nosotros como iglesia poco vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy en día está pasando prácticamente de moda. La gente ya no usa sus Biblias, la gente ya no se entra a la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. La segunda es que la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, se había comprometido a recibir, creer, obedecer la palabra de Dios. Y ese compromiso comienza ¿con qué? Con un arrepentimiento. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, entramos en el compromiso de creer la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios y sobre todo obedecer la palabra de Dios, porque no se trata solamente de que la leamos y la compartamos, se trata de que la obedezcamos, que la vivamos nosotros, porque muchas veces la gente tiene el deseo o el orgullo, el afán de estar criticando, hermana, es que la Biblia me dice que usted está mal por esto y esto y esto, pero no estamos viendo la viga que hay en nuestro ojo, sino vemos la paja que hay en el ojo ajeno. Entonces la iglesia comenzó a tener un compromiso de creer, de recibir y obedecer la palabra porque tuvieron un verdadero arrepentimiento, reconocieron que eran pecadores y que solamente la sangre de Cristo los había liberado de donde estaban y nos tenía hoy en día reunidos alabando al Señor y en camino a la salvación. La tercera es que los que enseñaban la palabra de Dios estaban llenos del Espíritu Santo. Y la finalidad de ellos no era intereses personales, sino era interés de que las personas recibieran al Señor, de que las vidas fueran restauradas. Ellos tenían la intención de edificar personas, no edificar edificios. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, que compartían la palabra de Dios. Entonces, estas 3 diferencias nos dejan ver claramente, hermanos, y nos enseñan que la doctrina que hay en la palabra de Dios es la base de la iglesia. Nosotros no podemos adoptar otras doctrinas, solamente la palabra de Dios. Hermanos, hoy escuchamos que hay cristianos evangélicos, cristianos protestantes, que hay cristianos de diferentes denominaciones, ¿verdad? Que hay carismáticos, que hay bautistas, que hay centroamericanos, que hay cantidad de denominaciones. Y eso lo que ha creado es que se divida el cristianismo. ¿Por qué? Porque los bautistas dicen, nosotros, los cristianos bautistas, tenemos la verdad, el resto no tienen nada. Los carismáticos dicen, nosotros alabamos a Dios como se debe alabar, los otros no saben alabar a Dios. Los pentecostales dicen otra cosa. Y no se dan cuenta que si somos cristianos tenemos que seguir la doctrina de Cristo, no la doctrina que ha colocado alguna iglesia. Amén. Así es que nosotros debemos andar como iglesia, permaneciendo en la palabra de Dios, alabando al Señor y creyendo y viviendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de Dios es la base de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo sé que usted no puede vivir en lo que no sabe o no entiende. Yo sé que usted no puede creer
ni puede testificar de quien no conoce. Por eso es que la gente hoy en día no habla mucho de Jesús, porque no lo conocen. Y si alguien les pregunta, quedan frisados porque no saben qué responder. Pero si tú conoces la palabra de Dios, si tú vives la palabra de Dios y crees la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios, cualquier pregunta que te hagan, solamente con que recuerdes lo que has leído y que lo que está en tu corazón va a venir a tu mente y vas a responder. Entonces, no podemos, hermanos, seguir viviendo igual que las iglesias, porque eso es exactamente lo que ocurre hoy en día. La mayoría de las personas que van a la iglesia no han tenido un comienzo como la iglesia primitiva. La mayoría que van a la iglesia no han tenido un verdadero arrepentimiento, sino han sido simplemente asistentes, no han sido discipulados. Y por eso no tienen compromiso, no reciben la palabra de Dios, no la escuchan, la escuchan pero no la reciben, y por eso no la creen, ni mucho menos la obedecen. No son discipulados. ¿Qué hizo Jesús? Jesús discipuló y pasó tiempo con 12. Y pasaba tiempo y les enseñaba, y les enseñaba, y les enseñaba, y no paraba de enseñarles. Hoy en día las iglesias no hacemos eso. La gente llega y simplemente los saludamos, y hasta ahí fue. Pero no estamos enseñando a que tienen que ser discípulos, no simplemente asistentes. Por eso es que Pablo le instruye al joven Timoteo, y en 2 Timoteo 4, versículos 2 al 3, vamos a ver lo que es la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, 2, 3, le dice Pablo al joven Timoteo: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán esa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermanos, a medida que vamos a ir avanzando en esta enseñanza, vamos a encontrar otras diferencias que son la razón del por qué la Iglesia Universal hoy está en decadencia, que por qué el cristianismo hoy en día está siendo tan cuestionado, criticado cada día más y más. No vamos lejos. La semana pasada vamos con mi esposa a un video en Ecuador, cuando llegó la pastora esta que habla con el dinero, ¿sí se acuerdan que les comenté? Llegó a Ecuador, y un pastor de Ecuador, pero en esa ciudad, tuvo la valentía de moverse desde la ciudad de él hasta donde llegó la famosa profeta, y se paró en la iglesia y tuvo la valentía de decirle: usted es una falsa profeta, y le dijo todo lo que tenía que decirle, y muchos miembros de la iglesia del pastor lo apoyaron y lo acompañaron a decirle la verdad en su cara, a sacar la verdad, a demostrarle al pueblo que estaban siendo engañados y robados por el profeta. Hasta ahí todo estuvo bien. Lo único que no estuvo bien es que a lo último resultaron fue agarrados a puños. Hasta ese punto han llegado. Entonces, las personas que los tienen en la mira, les es muy fácil criticar. Esos cristianos, mire, unos se echan la culpa de unos a otros, y que son rateros, y que roban, y que hacen, y para terminar se agarran a puños. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los que están en el mundo? Entonces, es necesario que nosotros entendamos, hermanos, por qué la iglesia está como está. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación del apóstol Pablo a Timoteo? Versículo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Sí, versículo 2 de Timoteo. Dice la palabra de Dios, dice 2 Timoteo 4, 2. Le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y muertos, dice en su manifestación y en su reino. El versículo 2 dice que prediques la palabra. Que instes A tiempo y fuera de tiempo. ¿Se imaginan? Le dice, yo te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, pero hoy por hoy nos hemos extraviado del camino como iglesia. Hoy por hoy la iglesia del Señor se ha extraviado, se ha salido del camino en que el Señor nos llevaba, porque se ha cambiado la palabra del Señor por otras cosas. Hoy en día vemos que preferimos la actividad, los programas y reuniones donde haya diversión, entretenimiento y cosas similares que la palabra de Dios. Porque la gente dice, otra vez ya escuchando la Biblia, que jartera. Vámonos allá, que allá hay como una fiestica, una reunión y el pastor es alegre y eso hacen fiesta y reunión y hay comida. Entonces, se ha cambiado la palabra de Dios por otras cosas muy similares. Y algo muy importante que sigue diciéndole a Timoteo es que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben qué quiere decir instes? Instes quiere decir repita, insista, siga adelante, o sea, no se canse, sino adelante, adelante, adelante. Entonces le está diciendo a Timoteo, tiene que predicar la palabra de Dios todo el día, a todo tiempo. Insista, no se canse, persevere, siga adelante, predique, lleve la palabra de Dios. Ahora, preguntémonos, ¿por qué el apóstol Pablo le pide esto a Timoteo? Dice, seguimos en ese versículo, dice, con el motivo que redarguya, reprenda y exhorte en toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque si Timoteo predica la palabra de Dios y encuentra que un cristiano, un seguidor de Cristo no está andando como está, lo que le ha enseñado, tiene que reprenderlo. Hermano, venga para acá, por favor, lea la Biblia en tal versículo, tal capítulo, ¿qué dice? No, pastor, hermano, ¿cómo está viviendo usted ante esa palabra? Entonces, tenemos que nosotros poder exhortar y reprender con toda paciencia y doctrina. Pero sigamos ahí mismo, versículos 3 y 4. Pablo sabía lo que estaba por venir. Pablo sabía lo que estaba por acontecer. Y por eso es que le sugiere o le dice a Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy está haciendo esto? Hagamos un alto por un momento y reflexionemos. Si verdaderamente la iglesia actual está haciendo lo que la iglesia primitiva hacía. Si la iglesia actual está siguiendo estas enseñanzas o estas recomendaciones. ¿Verdad que no? Nos perdimos del camino. Nos salimos en el primer desvío. Nos fue más fácil seguir este desvío porque nos lleva a un atajo que seguir las recomendaciones y el plan que Jesús tenía para su iglesia. Ahora, veamos cómo era que lo hacían ellos. Muy fácil, ¿verdad? Seguimos en Hechos 2, versículo 42. Nos dice, ¿qué dice el versículo 42? Hechos 2, 42. Y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42 nos deja ver claramente el plan que tenía Jesús con la iglesia primitiva. El plan que siguió la iglesia. Dice, ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué enseñaban los apóstoles? La palabra de Dios. Eso enseñaban ellos. Entonces, en otras palabras, dice que la iglesia primitiva perseveraba en la palabra de Dios.
La iglesia primitiva no se desvió a escuchar o a inventarse o a reformar las cosas. No, ellos perseveraban en la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. No era una reunión común, era la reunión donde todos los miembros del cuerpo de Cristo se unían para colocar al servicio todos los bienes materiales y espirituales y para gozarse entre sí. Hermanos, hoy en día no se ve eso. Hoy en día vamos a las iglesias, a una reunión, y a mí no me importa lo que está viviendo el hermano. No me interesa, ni me doy por interesado que está viviendo aquella persona. Y si yo tengo el don de orar por sanidad y está enfermo mi hermano, ni le pongo cuidado, sigo mi camino. Y dice la palabra de Dios que ellos perseveran en la comunión unos con otros. Hablaban, dialogaban. Hermano, ¿qué tiene? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué tengo yo que tú necesitas? Dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Este versículo se refiere a la Santa Cena. La iglesia primitiva se caracterizó por la unidad de propósito en su corazón. La iglesia primitiva tenía unidad en su corazón y en su mente. Ellos estaban y tenían entendido que la prioridad eran las cosas del reino de Dios y no las agendas personales. Hoy en día vamos a la Santa Cena simplemente el deseo, Señor, perdóname tal cosa, pero ayúdame a traer tal cosa. No, ellos, la agenda de ellos sabían que el reino de Dios era el que ocupaba el primer lugar ante las agendas personales. Muy importante, el 4, ¿qué dice? ¿Y perseverar en qué? En las oraciones. En las oraciones. Hoy en día las iglesias están orando, ¿verdad que no? Hoy en día la oración, el arrepentimiento, el pecado y todos esos temas como que no se escuchan, como que no son parte de este siglo. Muy importante perseverar en las oraciones. Hermanos, estos son los elementos vitales que conforman la fundación real y la vida de una iglesia sana. No es nada complicado, ¿verdad? No es nada imposible ni complicado para recordar, porque todo esto está en un solo versículo. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tengamos en mente Hechos 2:42. Ahora, el compañerismo que ellos tenían no solamente era un sentimiento, no se trataba simplemente de reunirnos para pasarla bien o simplemente para compartir otro acto de diversión, no, se trataba que cada vez que ellos se reunían, el propósito de su mente y su corazón era alabar a Dios, agradándole con el comportamiento, con sus acciones y sus palabras. Hoy en día en las reuniones de las iglesias, ¿qué se escucha? Se escucha son cualquier cantidad de temas, pero menos la palabra de Dios. Vamos al grupo de jóvenes, llegan jóvenes y cualquier tema menos la palabra de Dios. Vamos al grupo de jóvenes el miércoles que hay un paseo al cine. Vamos a jugar bolos, vamos a comer pizza. Ellos se reunían con un propósito de alabar a Dios y glorificarlo con su testimonio. Ahora veamos algo importante. Y es que hasta el momento Dios no ha hablado sobre el evangelismo, ¿verdad? No hemos visto que Dios haya dicho que sobre el evangelismo. Esta temprana iglesia creció tan rápido y no se dedicó al evangelismo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía en su mente que tenía que edificarse primero cada miembro de su iglesia para poder fructificarse. El Señor tenía en su mente que tenía que levantar cada cuerpo de la iglesia sano, fuerte. No solamente levantar un número de 3.000, 4.000, 5.000 y soltarlo al mundo. El Señor hasta el momento no nos ha hablado de evangelismo, sino vamos que solamente al predicar la palabra de Dios, ellos vieron, el Señor vio que los apóstoles estaban haciendo un buen trabajo, que predicaban la palabra de Dios,
que tenían en comunión, que alababan y que tenían caridad. Dios honró la lealtad añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Versículo 47. Hermanos, en ese momento la prioridad de Dios no era edificar una iglesia fuerte en número ni instalaciones, sino una iglesia fuerte en fe y en espíritu. Eso es lo que estamos nosotros, una iglesia fuerte, no en que mi edificio tiene 5 pisos y campo para 4,000 personas. No, necesitamos edificar una iglesia en fe y una iglesia fuerte en el espíritu. Hoy en día la prioridad es edificar instalaciones, edificar grandes edificios modernos y llenarlas de números de personas no arrepentidas, personas que no buscan a Dios, sino personas que se sienten bien perteneciendo a un club. Esa es la triste realidad de la iglesia moderna hoy en día. Versículo 47b dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, los discípulos estaban haciendo bien, cuidándose unos con otros, viviendo en armonía, alabando y orando a Dios. Y fue el Señor quien añadió a la iglesia. No fue la estrategia que se inventó el pastor, no fue el plan que seguimos, no fue el plan que copiamos, sino simplemente nos acomodamos y comenzamos a andar en el plan que Jesús tiene para su iglesia, y el Señor dice que añadió a su iglesia los que iban de ser salvos. Versículo 2:42 dice que los creyentes se dedicaban continuamente a la oración, a la oración, a la oración. Lamentablemente, hermanos, en la actualidad, esta misma devoción a la oración es a menudo cambiada. Las iglesias llenan sus sillas cuando hacen un espectáculo de entretenimiento, ¿verdad? Cuando anuncian que tal efecto, las iglesias se llenan. Y llega uno y se sienta y coge 4 o 5 sillas porque vienen mis amigos, mis amistades, y pone la carpeta atrás porque no hay campo para tanta gente, como dice, ¿verdad? Pero vaya, haga un culto de oración, a ver si no son muy pocos los creyentes que aparecen. Y la palabra nos enseña que la oración es la base de nuestro crecimiento. Entonces, 5 cosas que es necesario que reconozcamos y que comencemos a practicar nosotros como iglesia. Primero, el arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento. Arrepentimiento personal y arrepentimiento como iglesia. Arrepentimiento en tu vida personal. ¿Cómo has andado? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo has tomado tú la acción de que Jesús fue a la cruz por tus pecados? Como iglesia vamos a arrepentirnos en qué hemos estado gastando nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Hemos tenido en mente ir a visitar a los enfermos a los hospitales. Hemos tenido en mente orar aún por nosotros mismos. ¿Quién sabe aquí en este momento quién está enfermo? ¿Quién está en oración? ¿Verdad que muy poco sabemos? Y era para que nosotros, que como iglesia, como congregación pequeña, estamos atentos, que nuestro espíritu nos muestre la necesidad de nuestro hermano y que podamos nosotros imponer las manos sobre aquella persona y orar y levantarla en oración. Entonces, primero, arrepentimiento. Segundo, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y volvemos a repetir, la doctrina apóstoles era la palabra de Dios. Tercero, en la comunión unos con otros. No era la comunión del chisme ni que hagamos, no era la comunión de saber qué necesidad, orar, se reunían, oraban, leían la palabra, lo estudiaban, inclusive ellos mismos sacrificaban lo que tenían para llevar a sus hermanos. El cuarto, en el partimiento del pan. Y el quinto, lo principal, ¿en qué? En las oraciones, hermanos. En las oraciones. Para terminar, yo deseo que me acompañe en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Qué bonito es el sonido que hacen las páginas, ¿verdad? Eso ya no se oye, no se escuchaba hace mucho tiempo. 28. Mateo 16,
18. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no... Exactamente. Este versículo nos enseña algunas verdades importantes acerca de la iglesia de hoy que algunos no han entendido en su mente, en su corazón. Primero, vemos que dice que la iglesia es ¿de quién? De Cristo y no de los hombres. Por eso yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y hoy en día hay muchas personas que han entendido que la iglesia no es propiedad del pastor, del hombre, sino que es propiedad de ¿quién? De Cristo. Porque Él fue el que murió, el que le dio su vida, ¿por qué? Por su iglesia. Él es el que la ama, el que la cuida, el que la levanta. Segundo, es que Él es el único que la va a edificar. Él es el único que la va a edificar. Y tercero, la iglesia de Cristo no será vencida, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. Hermanos, tenemos una promesa del Señor y tenemos un plan elaborado por el Señor. Nosotros le pedimos a la iglesia hoy que nos sujetemos a ese plan, que volvamos al comienzo, que volvamos al inicio, que no nos dejemos llevar por la cantidad de cosas que vemos hoy en día, no nos dejemos llevar por la comodidad, sino que es preferible nosotros tener una iglesia pequeña, sin tantas comodidades, pero que el Espíritu de Dios habite entre nosotros. Amén. Que tener una iglesia grande, lujosísima, que se sienta el vacío, tanto en la iglesia como en los corazones. Oremos, hermanos.